Señor mío, Dios bueno y todopoderoso, gracias te damos esta noche por permitirnos reunirnos otra vez en tu nombre, cada uno en nuestras casas, pero bendecidos por ti, Señor, en esta manera de reunirnos. Gracias por darnos la oportunidad y gracias por mantenernos juntos hasta hoy. Gracias porque tu espíritu y tu palabra nos mantiene juntos, nos mantiene recordando tus enseñanzas y siendo enseñados cada vez más, Señor, a conformarnos a ti, a tu voluntad, a conocerte a ti, a entenderte y así también saber quiénes somos nosotros, Señor, y hacia dónde, como cantamos hace un momento, hacia dónde caminamos, Señor. Gracias por permitirnos todas estas cosas. Bendice a cada hermano que escucha este mensaje, bendice a cada uno que está en sus casas, bendice a tu iglesia, Señor, en todo el mundo. Gracias, amado Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, y hoy vamos a estar hablando, lo que corresponde hablar es de unidad y de familia. De familia. La iglesia como una familia. La iglesia se llega a representar en la palabra de Dios de varias maneras. Pero siempre se nota la cercanía, como les decía, como una familia y también se nota la unidad que ellos tenían. Había una iglesia o hubo una iglesia en la cual había serios problemas de unidad y esa iglesia es la de Éfeso. Así que vamos a ir a Éfeso y vamos a estar leyendo algunas cosas que Pablo les enseñaba a ellos con respecto a estos temas de unidad. ¿Ah? Sí, la iglesia de Éfeso. Vamos entonces a ir a Efesios para mirar entonces algunas cosas. Vamos a estar leyendo en el capítulo 2. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados, eso es capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en la de Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, es el capítulo 2, entre el 12
y el 22. Un poquito larga la lectura, pero ese extracto de la palabra, cada vez que yo recuerdo o alguien necesita recordar lo que es la unidad en Cristo y lo que significa la unidad, yo recuerdo siempre estos versículos del capítulo 2 de Efesios. Y le explico por qué. Ustedes saben que la primera iglesia, aquella que nace del sermón de Pedro, en el capítulo 2 de Hechos, básicamente está constituida por judíos. Los judíos, pueblo de Dios, de muchos años, de historia muy antigua, caminando por Dios, con Dios, y teniendo la ley, los profetas, del pueblo el cual vino el Cristo, que recibió la promesa, entre otras muchas cosas. Los judíos tenían un mandamiento del Señor de muchos años, y era no juntarse con gentiles, porque los gentiles eran gente aborrecible. Los gentiles eran gente que no tenían entrada a la promesa de Dios con Israel. Ellos tenían prohibido no casarse, no juntarse, no hacer negocios, no hacer amigos, entre otras muchas cosas. Ellos no tenían permitido acercarse a los gentiles. Por eso es que es algo tan fuerte para ellos escuchar y es algo tan impactante para ellos escuchar que los gentiles también habían recibido la promesa del Espíritu Santo y la salvación. Eso es 8 capítulos después de que inicia la iglesia, es decir, de Hechos 2, usted se va a Hechos 10 y ve cuando por primera vez los gentiles son llamados y se les es revelado a Pedro, el apóstol, que los gentiles también tenían entradas. Pero, como les digo, su cultura y su enseñanza era tal que generaba lo que estaba pasando aquí en Efesio, era separación, división, enemistad en la iglesia. ¿Por qué? Porque entonces la iglesia ya a esta altura estaba conformada parte judíos y parte gentiles. Así que los judíos no querían a los gentiles y los gentiles, por ser rechazados, pues de alguna manera también rechazaban a los judíos. Así que estaba esa iglesia en Éfeso dividida. Estaba esa iglesia en Éfeso queriendo trabajar en dos partes, ¿no? Trabajar por dos lados. Y lo que les recuerda Pablo aquí es la obra de Dios en el sacrificio de Jesús. ¿Qué es lo que recuerda aquí? Había un pueblo que estaba lejos, sin Cristo, sin Dios, que eran los gentiles, pero ahora dice, han sido hechos, en el 13, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué hace entonces la sangre de Cristo entre, digamos, entre aquellos a quien salva? ¿Qué hace? Los une. Los une, los acerca. Es importante ver que la sangre de Cristo quita, como dice luego, hace la paz y de ambos pueblos hace uno, en el caso de los judíos y los gentiles, ¿no? Porque derriba la pared intermedia de separación. Cristo derriba todas las posibles separaciones que hay entre nosotros. Por ejemplo, razas, nacionalidades, culturas, estratos económicos, entre otras muchas cosas. La sangre de Cristo une a todos en un solo pueblo. Si pudo unir a los judíos y a los gentiles, nos puede unir a nosotros en todas las situaciones
diferentes que haya, ¿no? Entonces, Él une a todos en un solo cuerpo, dice en el 15, aboliendo en su carne las enemistades. En su carne, ¿qué muere en su carne? Muere también las enemistades, ¿sí? Y al final de ese versículo dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Entonces, lo que hace la sangre de Cristo nuevamente ahí y la carne de Cristo, el sacrificio es hacernos como un solo y nuevo hombre. Y eso es importante porque la Biblia también en Efesios más adelante, también capítulo 4, versículos 14 al 16, habla también y en varias otras partes, en Corintios también, se refiere a la iglesia como un cuerpo, como una persona. Y una persona es inseparable, ¿sí? Una persona es un ser humano, está constituido de muchos miembros, ¿sí? De muchas partes que lo hacen ser humano cuando están juntas. Yo creo que he dado este ejemplo antes. Si nos quitamos un dedo, ¿sí? El dedo es parte del cuerpo mientras está unido al cuerpo. Pero cuando ya está afuera, no es un cuerpo, ni es un ser humano, es un dedo. ¿Sí? Entonces, asimismo en la iglesia es un solo cuerpo, una unidad, un solo hombre, como dice ahí, y un solo nuevo hombre. Así que eso es lo que hace la sangre de Dios. Luego dice, voy a saltarme un poquito más adelante al 19, donde dice que no somos extranjeros ni advenedizos, no somos gente de afuera, sino que somos que conciudadanos de los santos y, importante, miembros de la familia de Dios. Y ahí entonces mete otra manera de definir la iglesia, y es como una familia. Como una familia. Y las familias tienen cosas bien particulares. Las familias, aunque no estén juntas, están unidas por la sangre, ¿no? Como en mi país dicen la sangre llama, ¿no? Y aunque no estén juntas, están unidas. Y un miembro de la familia necesita algo, así usted no lo haya visto nunca en la vida o tenga 10 años que no lo ve, pues usted lo ayuda, ¿sí o no? Y la familia cuando se puede reunir, pues se reúne todas las veces que pueda. Y eso es entonces una familia, aquellos que están unidos por sangre, ¿sí? Y esa unión es más grande que otras muchas cosas, que peleas, que distancias, que cosas, están unidas por esa sangre. Entonces, pasan a comparar, o no a comparar, a nombrar la iglesia como una familia, porque esta es una nueva familia, ¿no? La nueva familia es porque tenemos primero un solo Padre, que es Dios, y todos nosotros hermanos. Eso también lo dijo el Señor Jesús, ¿no? Un solo Padre que es Dios y todos nosotros hermanos. Eh, Eso también es importante para saber la posición dentro de nuestra familia. Todos somos hermanos y somos cuidados, guardados por un mismo Dios. Eh, y, que la sangre que nos une ya no es la sangre terrenal, ¿no? No es la sangre que corre por nuestras venas, sino la sangre con la que fuimos rociados, con la que fuimos lavados de nuestros pecados, que es la sangre de Jesús.
la sangre perfecta. Esa sangre es la que corre por nuestras venas espirituales y la que nos une como familia. Y esa sangre es mucho más poderosa, fuerte, impactante, es eterna, entre otras cosas que hacen que esta unión de familia sea muchísimo, muchísimo más fuerte. Yo recuerdo que estuvimos hablando, entre las cosas que estuvimos hablando la semana pasada, alguien, ya no recuerdo quién, pero decía que vernos como familia era algo muy, muy importante porque pasábamos a ser a veces más familia que la familia de nuestra fe. Perdón, que nuestra familia de la carne, ¿no? Lo dijo Liesca. La familia de nuestra carne muchas veces pasa a ser secundaria en la familia de la fe. ¿Por qué? Porque en la familia de la fe, pues primero le digo, estamos unidos por una sangre perfecta, la sangre de Jesús, número uno. Número dos, tenemos un solo Padre. Hay muchos versículos que no les quiero citar, pero muchos versículos nos nombran, fuimos adoptados hijos suyos. Entonces somos un montón de hermanos que se van añadiendo a la casa de un solo papá. Y ese papá nos adopta y nosotros somos entonces hermanos. Por eso estamos tan unidos. Pero además que esa unión o esa relación con papá nos da un propósito muy diferente al que tiene nuestra familia terrenal. Nosotros tenemos un propósito eterno, ¿no? Un propósito mucho más grande que no lo tiene más nadie, ¿sí? Que eso es algo muy de nosotros y ya. O sea, más nadie usted lo va a conseguir de su familia. O sea, mientras su familia no sea cristiano también, sus propósitos son muy diferentes. Su manera de pensar es muy diferente. Su manera de actuar es muy diferente. Sus metas y sus sueños son muy diferentes. Y por eso es que muchas veces terminamos siendo mucho más cercanos en la familia de la fe que en la familia natural. Porque ya no somos compatibles. Acuérdense, como dice aquí, dice que somos, a ver, un solo y nuevo hombre. Es que somos nuevos. Somos hechos nuevos, somos hechos diferentes. Y eso es la razón de estar eh, tan, tan, tan unidos. Ahora, otra característica, otra manera que lo llama ahí en esos versículos de Efesios, que luego que habla de la familia de Dios, en el versículo 19, pasa al versículo 20 y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, ahora cambia la alegoría de familia ¿a qué? A edificio. Y los edificios están conformados por bloques, en aquel tiempo por piedras, pero hacían la misma función, que era un montón de piedras juntas para formar las paredes y las paredes juntas para formar el edificio, ¿no? Entonces, lo que vemos es que también la iglesia es un edificio que funciona si está junto. ¿Y funciona para qué? ¿Para qué funciona un edificio? ¿Cuáles son las funciones de un edificio? Resguardar, ¿sí? Proteger, tiene que ver con eso, con resguardar, proteger, sobre todo esas son las cosas que hace un edificio. Y nosotros podemos estar resguardados, protegidos, mientras estemos juntos. Lo mismo que les decía antes. Si de un edificio tú sacas una piedra, ya esa piedra no es edificio, es una piedra. Y una piedra sola se parte, una piedra sola se la llevan, una piedra sola, ¿sí? O sea, tú puedes llevarte una piedra, pero no puedes llevarte un edificio.
Tú puedes partir una piedra, pero es más difícil que partas un edificio. Entonces la manera de protegernos, de estar protegidos y de estar resguardados es estar como esas piedras. ¿Cómo es? Juntos, Unidos. unidos, unidos. Pues acá, gracias a Dios, entre nosotros no tenemos problemas de enemistades. Pero sí tenemos que revisar más esa parte y esa palabra que acaban de decir, que acabamos de nombrar, ¿no? Que es la unión. Pasar más tiempo juntos. Estar más unidos, ¿en qué sentido? En todos los sentidos, o sea, juntos en las metas, juntos en los trabajos, juntos en los problemas, juntos también en las alegrías, ¿no? También, juntos en cualquier cosa que tengamos que hacer. Lo que nos llama la palabra de Dios es estar lo más juntos posible, como les digo, como un edificio o como una separación, o como un edificio o como una familia, ¿sí? Eso es posible gracias a la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tumba toda pared intermedia entre nosotros. Como les digo, no importa estratos, no importa nacionalidad, no importa lugar, no importa lo que sea, cultura, no importa lo que sea. Cuando nos unimos a Cristo, todos empezamos a amar al mismo Dios, todos empezamos a amar al mismo Jesús, a su obra, empezamos a querer imitarle, empezamos a limitarle, empezamos a pensar como Él, a sentir como Él, a querer las cosas que Él. Y cuando eso pasa en todos, no puede tener un resultado diferente a la unión. Y la unión no puede tener un resultado diferente a estar resguardados, protegidos, como dice aquí al final del 22, siendo todos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos todos juntos, podemos estar edificados. Así que ese es entonces el llamado de Dios. El llamado de Dios es a permanecer juntos, a juntarnos más, como les digo, en pensamiento, en oración, en acción, en problemas, en alegrías, en tristeza, en lo que sea que nos pase, es lo que es como debemos estar. Así que ese es el llamado, hermanos, a estar juntos, a percibirnos más como familia, a percibirnos más como un solo cuerpo, a percibirnos más como un edificio espiritual, a ser conscientes de esas cosas y trabajar entonces por ello. ¿Quién quiere decir alguna cosa? Amén, hermano. Que precisamente hablábamos, ¿no? Que eso era lo que hacían los primeros cristianos. No solamente se reunían a estudiar de la palabra, sino que también tenían en común todas las cosas. Dice en la Biblia que todas las cosas. Y cuando usted menciona que estemos juntos en las alegrías, en las tristezas, pues se me hace aplicable a lo que menciona ahí todas las cosas. Todas las cosas, así es. Todo. En todas las cosas hay que estar unidos. Ellos estaban unidos hasta en las necesidades materiales también. Hablando de eso. ¿Sí? Hay un par de himnos entonces que quiero que cantemos juntos que tienen que ver con esto. Uno es esta. Vamos a ver, no. Este no puedo. Esta dice. Unidos. A ver si la han cantado. Dice así. Unidos, unidos en su nombre, unidos
estamos unidos en su nombre, unidos por este mundo, paz y amor tendremos. Por este mundo, paz y amor tendremos, unidos siempre unidos, tomados la mano, iremos por este mundo cantando el amor. La gloria de Jesús en ti resplandecerá y el mundo se llenará de amor y de paz y de paz. Bien. Qué bello. Y esta dice así. Somos de la familia, nacidos de Dios, aquella familia que no deja de amar, por Cristo salvado. Y somos de Él, vamos en el camino para nuestro hogar. Muchas veces nos reímos, juntos lloramos. A veces compartimos dolor y quebranto. También soñamos juntos de cómo será cuando entremos al cielo, familia de Dios. Si un hermano está triste, juntos con él, en momentos alegres, el gozo es fiel, en el sol caluroso y en la lluvia también, unidos por siempre, en el nombre de Dios. Muchas veces nos reímos, juntos lloramos, a veces compartimos dolor y quebranto. También soñamos juntos de cómo será cuando entremos al cielo, familia de Dios. Aunque unos se han ido, nos veremos allá en la mansión eterna del descanso final. No estaremos lejos, estaremos con Él y juntos por siempre, la familia de Dios. Muchas veces nos reímos, juntos lloramos, a veces
veces soñamos juntos de cómo será cuando entremos al cielo, familia de Dios. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Lucho, ore. Gloria a Dios, hermanos. Hola, familia, vamos a orar. Dios bendiga a toda mi familia. Hoy estuvimos en la casita de la hermana Alicia. Estuvimos paseando con mi esposa, mis hijas. Delicioso, acompañando a la hermana. Preciosa, preciosa estuvo el día. Qué buena, hermano. Nos alegra mucho poder haberla acompañado un rato por lo menos. Esa es la familia. Que se repita. Vamos a visitar la familia. Amén. Vamos a orar entonces. Amantísimo y Rey Padre Celestial, damos gracias Gracias. esta noche por la gracias por hablar y afirmar a nuestros corazones esta gran familia, Señor, de la cual hoy hacemos parte. Gracias, Señor, porque nos has llamado, Dios, para estar juntos como familia. De disfrutar, Dios, de la compañía de nuestros hermanos. Gracias por la hermana Aliesca, por su esposa. Gracias, bendito Dios. Vamos por Ale, Señor. Jason, gracias por esta pareja. Gracias, Señor, por el hermano Alex que hoy no está con nosotros, ni la hermana Jaidí. Oramos y rogamos a usted por ellos para que donde ellos estén puedan recibir, Señor, esa bendición hermosa que nosotros tenemos. Puedan escuchar también esta palabra, Dios, a través de la repetición, del video al cual tendrán acceso. Gracias, Señor, por nuestra hermana Alicia. Bendito Dios, bendícela allí, a su hijo. Bendice, Señor, la hermana Susana, quien tampoco está hoy con nosotros. Rogamos para que tú le guardes, que le ayudes, Señor. Agradecidos estamos. Gracias, Señor, por nuestro hermano Sergio, quien hoy no pudo estar con nosotros porque la señal no se lo permite, pero él está viajando y esperemos que en las próximas noches pueda estar una vez más conectado con nosotros. Bendícelo donde él se encuentra. También, Señor, rogamos familia que tenemos, Señor, junto con su señora madre, Dios, le proteja, le fortalezca y nos permita, Señor, ya Dios primero, y gracias a tu misericordia, este domingo podernos volver a reencontrar como esa familia y poder tener un momento juntos en coinonía, Señor, y alegrarnos de podernos ver, de podernos reencontrar después de tanto tiempo, Señor, dado estas circunstancias. Gracias, Señor, porque este tiempo también nos ha permitido valorar lo que es la familia, Señor, y a veces estamos tan juntos o tan cerca que menospreciamos y nos olvidamos del valor, Señor, de aquellos que están a nuestro lado, que están junto a nosotros, Dios. Gracias, porque estas circunstancias tú las permites para también entender y comprender la importancia de esta familia, la cual tú nos has dado, Señor. Gracias. Damos esta noche, oramos por esto, Señor, te agradecemos por tu inmenso amor, tu inmensa misericordia, y colocamos en tus manos, Señor, nuestras vidas. Sabemos que nos vamos de esta reunión más no de tu presencia, y es una palabra de cajón, Señor, pero de cierta. Sabemos que tú estás con nosotros, moras no solo en nuestro interior, sino que nos guardas, nos cuidas, nos proteges. Gracias, Padre. A través de tu Hijo Jesús oramos todas estas cosas, y tu pueblo dice amén. Amén. Amén.